Pues yo acabo de llegar, en el 90 estaba aquí, acabo de llegar, llegué a Rusia, a la Unión Soviética mejor dicho, en diciembre del 89 y bueno, en aquel año lo primero que vi, lo más resaltable, lo más importante fue el intento de sacar adelante el plan de los 500 días de Stalin. Sin embargo, fue más espectacular la dimisión de Shevardnadze, que se produjo en diciembre del 90, anticipando ya lo que veríamos después, lo que veríamos medio año más tarde con el golpe de Estado contra Gorbachov. Shevardnadze lo anticipó diciendo que se iba porque veía que el país se dirigía hacia la involución, o sea, que la perestroika estaba fracasando y que iba hacia atrás. He estado trabajando para EFE, aquí en Moscú y bueno, más general por toda la Unión Soviética, porque ya eran tiempos bastante convulsivos, aquí había que viajar bastante, a veces pues realmente por acontecimientos políticos, otros por acontecimientos pues casi anecdóticos, como por ejemplo como fue entonces en el 89 el viaje a Vorónezh, donde entonces fue la sensacional noticia de la TASS de que los científicos soviéticos entablaron contacto con extraterrestres, por ejemplo. Yo pues en aquella época era estudiante de periodismo en la Facultad de Periodismo de la Universidad Lomonosov de Moscú, y precisamente pues digamos cuando entraba yo en la universidad, pues entraba con la idea de que iba a ser corresponsal de un canal de televisión público soviético en un país extranjero. Y todos mis compañeros estaban con esa idea, pero más o menos ya para el año 90-91 ya parecía claro que el país estaba cambiando y que iba a pasar algo importante, ¿no? Hombre, es difícil de establecer un momento concreto. Yo creo que fue después del golpe de Estado contra Gorbachov. O sea, hasta ese momento nadie creía que iba a pasar lo que pasó después. Hasta ese momento, pese a que ya veíamos, ¿no?, cuál era el camino que habían tomado las repúblicas bálticas, ya habían declarado la independencia, las tres repúblicas, o sea, Estonia, Letonia y Lituania, aunque ya se veía un poco que por lo menos esas repúblicas se iban a desgajar, pero todos pensábamos que quizás los intentos de Gorbachov, ¿no?, de mantener la unión, ¿no?, con el Tratado de la Unión, creíamos que eso podía llevarse a cabo, ¿no? Nadie pensaba, nadie suponía que iba a haber un golpe de Estado como sucedió en agosto del 91, y yo creo que fue a partir de ese momento cuando se hizo cuando se produjo el punto de no retorno, ¿no?, cuando ya se vio que la Unión Soviética era inviable. La abolición del artículo 6 de la Constitución Soviética. El artículo 6 decía, refrendaba el papel rector del Partido Comunista en la vida política, social y económica. Bueno, quizás no fue ni lo de los países bálticos ni esas cosas, pues no entendimos pues, el golpe de Estado del agosto del 91, pues yo diría que fue el punto de no retorno, porque cuando vimos cómo estaba Gorbachov cuando regresó a Moscú en el avión y cómo le trataba a Yeltsin y su entorno, ya nos dimos cuenta de que ya pues, la URSS ya no, como idea ya no existía, que en vez de la URSS íbamos a tener pues varios países soberanos con sus propios líderes, y el primer país iba a ser Rusia. No me lo imaginaba. Yo creo que eso, que diga que se lo imaginaba, yo creo que miente. Es verdad que se vivía una situación de deterioro general muy grande en el terreno político, sobre todo en el económico, más que nada. Era cuando hubo un montón de conflictos interétnicos, hubo muchos problemas, pues eso, en Azerbaiyán, en Georgia, en Osetia. Fue cuando digamos, se empezó a alarvar los conflictos de Osetia del Sur y Abjasia, Nagorno-Karabaj también, y bueno, pese a todo, ya habíamos visto lo que pasó en Europa del Este en el año 89, ¿no?, en la caída de los regímenes comunistas, pero repito, pese a todo, yo no pensé que iba todo a acabar en la desintegración del Estado soviético. Vamos a ver, lo que quizás era difícil de pronosticar era la desintegración de la URSS. Me refiero territorial, que el imperio se estaba hundiendo era evidente, y mucho antes. Yo creo que el hundimiento estaba ya, incluso era comprensible hasta para la cúpula dirigente, si no, no vendría Gorbachov al poder. Bueno, para nosotros como para periodistas, para estudiantes de periodismo, nos parecía muy importante el cambio que vivían los medios de la comunicación, ¿no? Es un poco glasnost, no era libertad de prensa total, pero que los periódicos comenzaron a publicar pues historias muy interesantes, tanto del pasado como
digamos, como críticas al poder, y eso nos daba mucha ilusión porque estábamos con la idea de que se podía lanzar un periódico, un medio de comunicación de verdad, ¿no? Que no fuera digamos, un portavoz del partido o de una fuerza política única. Hoy en día parece sorprendente, pero todo el año 90 y 91 este país estaba dominado por los rumores de un posible golpe. Todos lo estaban esperando, todos estaban esperando algo por parte de la derecha conservadora. Había movimientos constantemente, había ya recursos de fuerza en una parte, en otra, en Vilna, en Bakú. Todo eso eran pruebas que tarde o temprano tenían que producirse en Moscú. Ya hubo, de hecho, un intento poco antes, entonces todo eso se veía venir. Por lo tanto, el 19 de agosto el golpe no fue una sorpresa para la abrumadora mayoría de la gente. Hombre, la aparición de Yeltsin como un factor, digamos, de oposición a la perestroika, de oposición al sistema soviético, fue lo que de alguna forma precipitó aquello, ¿no? Fue el que más le hizo frente precisamente al aparato del Partido Comunista, porque los bálticos y Yeltsin fundamentalmente, ¿no? Entonces yo creo que el factor que precipitó todo fue Yeltsin. Es verdad también que no hubiese podido hacer lo que hizo si no hubiese sido porque lo facilitaron, se lo pusieron en bandeja los que dieron el golpe de Estado contra Gorbachov. Yo diría que los estudiantes estaban un poco divididos, ¿no? En dos grupos, ¿no? Un grupo que aceptaba los cambios, que ya no querían ser miembros del Komsomol, el partido digamos, el ala juvenil del Partido Comunista, y que pues aplaudían a todas las reformas, que pues estaban muy ilusionados, y otro grupo que algunos de ellos ya habían apuntado al PQS, al Partido Comunista de la Unión Soviética durante la Mile. Pues este grupo también existía, que se mantenía un poco escéptico en relación a todos esos cambios, ¿no? A todas esas reformas, que decían que eso no va a durar mucho, que pues volverá un poco la URSS pura y dura, ¿no? Pues es que era entrar en cualquier tienda y ver los escaparates realmente vacíos. Uno de los chistes de aquella época es que entra una persona en una tienda y dice, ¿no tienen carne? Y el vendedor le contesta, no, nosotros no tenemos pescado, no tienen carne, está al lado. Komsomolskaya Pravda, pues tuvimos un periódico que entonces tiraba, fíjate, 30 millones de ejemplares. Ahora parece increíble, pero es verdad. Pues de Komsomolskaya Pravda yo diría que ha salido como la mitad de la gente que posteriormente, en los años 90, fundaron la base de lo que es ahora pues, los medios de comunicación rusos, ¿no? Hombre, la perspectiva era de esperanza. Yo creo que todo el mundo en aquel momento pensábamos que lo que iba a pasar iba a ser muy positivo, iba a ser mejor. Es verdad que había desaparecido la Unión Soviética, es verdad que se había desintegrado en 15 estados, pero lo que veíamos, la perspectiva general que veíamos era una perspectiva de más democracia, de mayor libertad. Creíamos que en el terreno económico las cosas iban a mejorar, era un poco lo que creíamos en aquel momento. Había tanta esperanza que quizás es que han agotado la esperanza por 50 años en el futuro todavía. No volverán a la misma situación, porque es que entonces parecía que se terminó todo y a partir de ahí que todo va a ser muy fácil. Entonces los ánimos de la gente eran que realmente que era el comunismo el que les estaba molestando, el que estorbaba poder construir una vida que realmente que sea normal, que por fin aquí se viva igual que en otros países, que era una frase entonces, todos repetían, es que queremos vivir como se vive en otros países. Estamos con la idea de que en vez de la URSS íbamos a tener una cosa nueva, ¿no? Pues a lo mejor sin Ucrania, sin países bálticos, sin Georgia, tal vez que sabíamos que algunas repúblicas no querían estar en esta nueva unión, pero la gente estaba con la ilusión de que iba a haber, no sé, quizás 10 o 11, 12 repúblicas que iban a formar una agrupación nueva, ¿no? Lo que parecía al principio la Comunidad de Estados Independientes.